In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Pues después de haber estudiado en las cuestiones 80 y 81 el uso de la Eucaristía, tanto en general como el uso que hizo el Señor, vamos a pasar ahora a la 82, que ya es la penúltima, sobre el ministro de la Eucaristía. Esta cuestión tiene 10 artículos, es más amplia que la anterior. Va a quedar claro que el ministro de la Eucaristía es el sacerdote, pero vamos a ver un poco cómo articula Santo Tomás estos 10 artículos. Aquí lo tenéis un poco en general, pero os lo propongo en 3 grandes bloques. El primero sería, de una manera general, quién es el ministro de este sacramento, tanto respecto a la consagración del mismo sacramento como respecto a la distribución. Ahí tendríais, aquí disculpad, he puesto del 1 al 5, es del 1 al 4, lo que suba arriba ya estará bien. Ahí tenéis el sacerdote como ministro de la Eucaristía en general. La consagración de la Eucaristía son los 2 primeros artículos, el sacerdote consagra la Eucaristía, y también el tema de la concelebración. Varios sacerdotes pueden consagrar a la vez la misma materia. Esos serían los 2 primeros artículos, por tanto, sacerdote como ministro de la Eucaristía respecto a la consagración. Acordaos que este sacramento se perfecciona por la conversión sustancial de su materia en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero luego viene la distribución, el uso de la Eucaristía, la comunión. Entonces, ahí también Santo Tomás va a decir que lo más oportuno es que el sacerdote distribuya la Eucaristía, salvo caso de necesidad, como luego veremos, y también que el sacerdote debe comulgar la Eucaristía consagrada. Con lo cual, después de ver al sacerdote como ministro de la Eucaristía en general, pasa a la cuestión de qué sucede en el caso del pecado del sacerdote. ¿Un sacerdote pecador puede realizar el sacramento? Nos dirá Santo Tomás que sí. ¿Esa misa va a valer más o menos? Hay que distinguir toda una serie de cosas. Y luego casos especiales. Habla de la situación de los heréticos, cismáticos y excomulgados, o el caso de los que han sido degradados, lo que llamaríamos expulsados del estado clerical. Y en todos estos casos, Santo Tomás va a dejar claro que existe realmente misa, que hay consagración, y la cuestión está, ¿el fiel puede recibir la comunión en estos casos o qué es lo que tiene que hacer? Bien. Y luego ya por último, si el sacerdote tiene obligación de celebrar. Es curioso esto porque aquí, como sucedió en la cuestión 75, Santo Tomás altera el orden de los artículos respecto a lo que dijo en la presentación, porque en la presentación la obligación del celebrar lo había puesto como artículo 5 y luego venían todos los demás. Es más lógico que esté al final, porque es mejor ver primero en qué sentido el sacerdote es ministro de la Eucaristía, luego ver el caso del pecado y por último pues la consideración general, qué obligación de celebrar tiene el sacerdote, porque además aquí va a aludir en el artículo 10 alguna de las cosas que he hablado antes del tema del pecado, por eso es más lógico que esté al final. Bien, esta es un poco la estructura que tiene. Y aquí, de nuevo, vamos a ir viendo, recordad que aquí hay un 4, ya cuando lo bajéis lo subiré con la corrección. El sacerdote es el ministro de la Eucaristía en general. Lo primero, ministro de la Eucaristía para la consagración, que acordaos que es lo más importante. Santo Tomás, en el artículo primero, concluye que consagrar la Eucaristía es lo propio del sacerdote. Y para esto cita un texto de San Isidoro que estaba recogido en el Corpus Juris de su época, el derecho canónico de la época. Y Santo Tomás explica que este sacramento se realiza con ficitur in persona Christi, y eso requiere tener la potestad conferida por Cristo. Entonces, el bautizado, respecto a la Eucaristía, por el bautismo tiene la potestad de comulgar, de recibir la Eucaristía, mientras que en la ordenación el sacerdote tiene la potestad de consagrar.
Esto, para Santo Tomás, quiere decir que la persona que ha sido ordenada es situada en el grado, en la situación de aquellos a los que dijo el Señor: haced esto en memoria mía. Por tanto, el efecto, uno de los efectos de la ordenación es que la persona ordenada pasa a estar en esa nueva situación, en ese grado. Y esto lo va a profundizar luego en las diversas objeciones. De nuevo, fijaos, el argumento básico es muy sencillo y luego lo va a ir profundizando. La respuesta a la primera objeción plantea que lo fundamental para un sacramento son las palabras de la forma. Entonces, diríamos, mientras tengamos la materia y la forma, quien diga esas palabras es lo de menos. Lo que pasa es que Santo Tomás explica que cuando hablamos de la virtus sacramentalis, el poder que tiene el sacramento, con frecuencia eso requiere varias cosas. Por ejemplo, en el bautismo no basta simplemente las palabras, hace falta también el agua, hacen falta las dos cosas. En este caso, consiste en las palabras y en la potestad recibida por la ordenación. O sea que la virtud instrumental consiste en varios instrumentos que actúan unitariamente. Con esto, Santo Tomás da a entender que el mismo sacerdote, en cuanto a su potestad, forma parte del signo. Es decir, para que se realice el signo sacramental, no se trata simplemente de que se digan esas palabras de la forma, sino que las diga alguien que ha sido situado en esa especial situación, que ha sido, por así decir, configurado de una manera especial con Cristo por el carácter sacramental. Con lo cual, por eso os comentaba que el carácter del ministro, o el ministro en cuanto está ordenado, por así decir, entra dentro o forma parte de esa virtus sacramentalis, porque tiene el poder para realizar la transustanciación. Por eso explica en el Ad Secundum que ciertamente un laico en gracia está unido a Cristo. O sea, por la potestad sacramental, el ordenado está unido a Cristo en cuanto que tiene ese poder. Un laico que esté en gracia está unido a Cristo por la fe, por la caridad, pero no tiene esa potestad sacerdotal para realizar la transustanciación. Sí tiene un sacerdocio. Santo Tomás dice que el laico en gracia tiene el sacerdocio para ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Hace referencia a Romanos, a la primera carta de San Pedro, pero no para realizar la transustanciación, que es algo diverso. Por otra parte, recuerda que no se puede, así como hay un bautismo de necesidad, por la importancia que tiene el sacramento, no se puede aludir a que haya un ministro extraordinario. Esta tontería la había dicho Lutero en algún momento, decía: si unos cristianos van en un barco y se encalla en una isla desierta y no tienen ningún sacerdote, pues cualquiera de ellos podrá bautizar o cualquiera de ellos podrá administrar la Eucaristía. No, bautizar sí, pero administrar la Eucaristía no, porque para ello hay que estar configurado, hay que estar situado en ese grado que ha dicho antes Santo Tomás, por haber recibido ese poder de Cristo por el sacramento del orden. Y en la respuesta al cuarto argumento apunta a la diferencia entre obispo y presbítero. El obispo tiene el cuidado del cuerpo místico, mientras que el presbítero tiene propiamente el cuidado del cuerpo sacramental, y la extensión al cuerpo místico le viene por comisión del obispo, por colaboración del obispo, en fin, como lo queráis llamar. Por eso dice que la consagración de la Eucaristía no pertenece a la disposición del cuerpo místico que corresponde al obispo. O sea, por eso la consagración de la Eucaristía no es único de los obispos. Lo que es único de los obispos es lo que tiene que ver con el cuerpo místico. Por supuesto, también la consagración de la Eucaristía, pero diríamos la consagración de la Eucaristía pertenece tanto a sacerdotes, a presbíteros, como obispos. Y recuerda aquí, digamos que al obispo le corresponde entregar al pueblo y a los sacerdotes aquello mediante lo que pueden realizar sus oficios. Por eso dice que el obispo consagra los altares, consagra los vasos sagrados, etc. Y eso se reserva al obispo. Algunas de estas cosas también recuerda que esto el obispo lo podría delegar. De hecho, hay cosas que no. La consagración del altar, en principio, la realiza siempre el obispo. Las vestiduras sagradas antes siempre las realizaba el obispo. Eso, digamos, ha variado más, pero la idea
de Santo Tomás es clara. El obispo le corresponde ese cuidado del cuerpo místico de Cristo. El sacerdote inmediatamente el cuidado del cuerpo sacramental y, como colaborador del obispo, por comisión del obispo, también el cuidado del cuerpo místico. Pero el cuidado del cuerpo místico es propio del obispo. Bien, también aborda Santo Tomás una praxis que en su época ya existía en Oriente. Aquí ha variado, digamos, ha habido momentos de más frecuencia, momentos de menos frecuencia, y es que varios sacerdotes consagren simultáneamente la misma hostia. Aquí el argumento de autoridad, el argumento sed contra, parte de la praxis de la concelebración, que en la época se solía restringir a la misa de la ordenación. Enlaza con lo que habíamos dicho en el artículo anterior, porque habíamos dicho que uno cuando es ordenado entra en el grado de los que recibieron del Señor la potestad de consagrar en la última cena. Y de ahí la costumbre en algunas iglesias de que, así como los apóstoles concenaron con Cristo, los nuevos sacerdotes ordenados concelebren con el obispo. Recuerda también que Inocencio III había aclarado que la intención de todos debe referirse a consagrar la misma hostia a la vez. O sea, no es que sean 10 misas, por ejemplo, simultáneas. No, es que todos tienen que tener la intención de consagrar las mismas ofrendas. Fijaos además que Santo Tomás recuerda, y esto era algo que en la Edad Media tenían muy claro, existía la concelebración, pero se restringía a la ordenación porque con esta simbología de la última cena, con lo que tiene más sentido la concelebración es concelebrar con el obispo. Es cierto que ahora la mayor parte de las concelebraciones son commoditatis causa, o sea, para no celebrar cada sacerdote separadamente, porque ya digo, lo propio es que la concelebración se dé con el obispo que preside. Luego también aquí ya entran multitud de cuestiones sobre cuándo conviene más una cosa, cuándo conviene más otra, sobre todo en momentos en los que hay escasez de sacerdotes. Lo mejor es que obviamente cada uno celebre con sus fieles o digamos con el pueblo que le ha sido asignado. Va precisando las cuestiones el tema en las respuestas. Explica que hay concelebración pero no hay conbautismo, porque nunca aparece que los apóstoles conbautizaran con Cristo. Es cierto, explica Santo Tomás, que se consagra in persona Christi. Lo que pasa es que aquí cuando varios concelebrantes concelebran con el obispo, muchos se hacen uno en Cristo. Por eso el poder de consagrar que procede de Cristo, y acordaos que aquí estamos hablando de un poder instrumental siempre, queda igualmente consagrado el pan por uno que por muchos, porque realmente siempre es el poder de Cristo, que en este caso se hacen uno en Cristo, o sea, como si la virtus sacramentalis de ellos queda unificada siempre por la de Cristo. Y esto Santo Tomás ve que tiene bastante relación con todo lo que estamos diciendo, que la Eucaristía es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Atención, el sacramento de la unidad de la Iglesia ya hemos visto porque el pan se convierte en el cuerpo, el vino en la sangre, y ese pan procede de muchos granos, ese vino procede de muchas uvas y significa esa unión. Acordaos, los sacramentos siempre como signos. Lo que pasa es que también queda fortalecida ese sentido de unidad de la Iglesia cuando son varios presbíteros los que concelebran con su obispo. Pero acordaos lo que dijimos, o sea, lo de sacramento de la unidad de la Iglesia no es porque haya más gente o la gente se dé la mano, haga moniciones o cosas de ese estilo. Bien, todo eso dependerá de multitud de cuestiones de prudencia o de imprudencia. En bastantes casos, la clave de la unidad era por el significado que tenía la misma materia. Acordaos lo que dijimos al hablar de la materia de este sacramento y también lo que dijimos de la forma. En cualquier caso, hay una única consagración. O sea, en ese sentido, aunque haya muchos concelebrantes, hay un único sacrificio. Porque acordaos que hay sacrificio, el sacrificio depende de que haya consagración. Como solo hay una consagración, hay un único sacrificio. Lo que pasa es que como son muchas las personas consagrantes, sí se puede decir que puede haber muchas intenciones particulares. Cada sacerdote puede ofrecer la misa por una intención propia de él, es por lo que se da luego el estipendio, pero si hablamos de cuántas misas existen, existe una única misa porque hay una única consagración, independientemente de que al haber muchas personas consagrantes que se hacen uno en Cristo, pero cada uno es capaz de tener esa intención particular.
Bien, supuesta la consagración, pasamos ahora al otro aspecto, la recepción de la Eucaristía y la distribución de la Eucaristía. Él parte de la praxis de la época que vetaba a los laicos, fueran hombres o mujeres, llevar el sacramento a los enfermos, sino que debía ir el propio sacerdote. Esto estaba en el derecho de la época en gran medida para que los párrocos o los sacerdotes no se, olvidaran del tema de la visita a los enfermos o esto y delegaran, sino que era importante que fuera el mismo sacerdote. Y Santo Tomás ve varias razones de congruencia. Fijaos, como siempre, las más importantes son las primeras. Dice, el sacerdote en la Eucaristía actúa en la persona de Cristo, quien no solo consagró, sino que distribuyó la comunión, y por eso debe distribuirla el sacerdote. O sea, aquí Santo Tomás entiende la profunda relación que hay entre la Eucaristía y la distribución de la comunión. Y Cristo hizo ambas cosas, con lo cual lo propio es que el sacerdote también lo haga. Esto se añade por la función de mediador del sacerdote, que es el que comunica al pueblo lo sagrado. Y habla, pero esto ya es una cosa en tercer lugar, el hecho de que las manos del sacerdote han sido ungidas y para que Cristo sea tratado con mayor reverencia. Lo que pasa es que él mismo dice que este último argumento, en general estos tres argumentos, no dejan de ser de conveniencia. ¿Por qué? En caso de emergencia, pues que vaya a haber una profanación, un incendio, lo que sea, cualquiera puede entrar, hombre, mujer, niño, quien sea, para retirar el sacramento y llevarlo. O si hubiera una emergencia, no lo trata aquí explícitamente Santo Tomás, alguien que se va a morir o algo por el estilo, y hay una ocasión de que fuera una persona, un no sacerdote, es claro que sí. O sea, Santo Tomás contempla esa cuestión de necesidad. Hoy obviamente lo que sucede, ahora lo comentaré, es que digamos la noción de necesidad se ha ampliado, pero vamos a ver la respuesta a los argumentos. Plantea el caso de los diáconos que ya en la praxis de la época, cuando se distribuía la comunión también bajo la especie del vino, llevaban ellos el cáliz consagrado, pero aclara Santo Tomás que lo llevan en un cáliz. Por otra parte, en el vino, acordaos que se había mezclado un poco de agua que hacía referencia al pueblo, con lo cual era propio de los diáconos que ellos administraran la sangre de Cristo al pueblo. Y además también dice que por delegación del obispo, del presbítero o en caso de necesidad podrían administrar el cuerpo del Señor. Y en el Adtertium compara los ministerios de diácono, presbítero y obispo en la línea dionisiana de perfeccionar. Por eso, digamos, el diácono que está en el último lugar le correspondería solo administrar la sangre de Cristo. Como os comento aquí, la argumentación de Santo Tomás se mueve siempre en la línea de la congruencia y de la praxis de la época, y estos argumentos siguen siendo válidos. O sea, lo propio es que aquel que ha consagrado sea quien distribuye, solo que ahora, por así decir, la noción de necesidad se ha ampliado. Y también es cierto que hay un número menor de sacerdotes proporcionalmente al que había en otras épocas. Y también otra cosa interesante, pensad que las órdenes menores o los ministerios, no es que pudieran llevar la comunión, pero no dejaban de verse como una cierta derivación del diaconado. No es que fueran el diaconado, pero eran como una ayuda al diaconado. Bien, esto un poco lo comento por la situación que tenemos ahora, que es diversa, pero el argumento de congruencia sigue siendo el mismo, y en ese sentido son cosas perfectamente válidas, aunque, repito, la noción de necesidad de la que hablaba Santo Tomás para que otros distribuyan la comunión, diríamos que se ha ampliado. Si seguimos avanzando, el artículo 4 habla de la comunión del mismo sacerdote en la misa, si el sacerdote debe comulgar en la misa. El derecho de la época sí lo recogía, se citaba el Concilio XII de Toledo, que exigía la comunión del sacerdote. Y la idea de fondo es que la Eucaristía es sacramento y es sacrificio, y quien ofrece el sacrificio debe participar del mismo. ¿Por qué? El sacrificio exterior es signo del sacrificio interior, con lo cual si se está ofreciendo interiormente, también debe participarse exteriormente por la comunión para, recibir en el interior eso que se está ofreciendo. O sea que la idea es
como la Eucaristía es ese sacrificio exterior, pero que debe ir acompañado del sacrificio interior, de la unión con Cristo, la comunión ya habíamos visto que en su último efecto nos daba esa especial unión con Cristo, con lo cual, lógicamente, el sacerdote debe comulgar. Aquí recuerda la afirmación de San Agustín. Por otra parte, explica que el sacerdote dispensa el sacrificio al pueblo y por ello tiene que ser el primero en participar del cuerpo de Cristo, y esto lo ve Santo Tomás afianzado por lo que aparece en la primera carta a los Corintios 10:18, cuando San Pablo dice que quien come de las víctimas está en comunión con el altar. El sacerdote debe estar en comunión con el altar, luego debe comer las víctimas. No entra Santo Tomás aquí en la cosa, esto lo veremos en la siguiente cuestión, si el sacrificio, para que haya sacrificio en la Eucaristía, basta que se dé la consagración o además hace falta realizar algo sobre las especies consagradas, incluyendo la misma comunión. Lo veremos en la próxima, cuando comentemos la cuestión 83, porque sobre esto ha habido diversidad de opiniones dentro del mismo tomismo. Pero aquí lo que Santo Tomás dice es que desde luego hay esa obligación de que el sacerdote comulgue. Que eso haga falta o no para que el sacrificio esté consumado no lo precisa, pero es evidente por lo que vimos de la forma que el mismo hecho de las palabras de la forma de la consagración están pidiendo que ese cuerpo consagrado sea consumido. Recuerda que la Eucaristía acordaos que cuando se consagra el pan y el vino, sí que se consume porque es un sacrificio, pero la consagración del crisma o la consagración de los altares no es un sacrificio, por eso no es que haya que comerse el altar o comerse el crisma. Aquí sobra que decirlo con cuidado, no sea que algún centro litúrgico se le ocurre poner algún rito que haya que dar un bocado al altar, o pongan un altar de alguna cosa comestible para que la gente lo coma, porque en fin, ya hemos visto de todo, pero bromas aparte, Santo Tomás explica que la consagración del crisma o de los altares no es un sacrificio, por lo menos en el sentido de lo que es la Eucaristía, y por tanto no hay que comerse el altar consagrado. Respecto a la objeción de que igual que uno no se bautiza a sí mismo, tampoco debería darse la comunión a sí mismo, vuelve a recordar la diferencia. El sacramento del bautismo se perfecciona en el uso de la materia, el sacramento de la Eucaristía se perfecciona en la consagración, con lo cual el sacerdote consagra pan y vino, no es que se consagre a sí mismo. Una vez consagrado el pan y vino, ya lo comulga. Y luego en el Adtercium trata de la situación de que se produzca un milagro eucarístico. ¿Qué hay que hacer cuando se produce un milagro eucarístico? En este caso dice que no habría que comulgar. Por ejemplo, si la hostia se transforma en carne. Esto ya lo había advertido San Jerónimo. Lo que pasa es que Santo Tomás explica que en general no es que los milagros estén regulados por el derecho. Y en este caso lo que habría que hacer si se produce un milagro eucarístico, Santo Tomás aconseja que vuelva a consagrar pan y vino y, digamos, realice, o sea, ya dado que está, termine, por así decir, la Eucaristía que había comenzado. Bien, hasta aquí un poco el sacerdote como ministro de la Eucaristía y la cuestión de la distribución de la comunión. El segundo gran bloque se refiere a el tema del pecado del sacerdote y la Eucaristía. Si el pecado impide la celebración de la Eucaristía, si un sacerdote que esté en pecado no consagra realmente. Acordaos que ya nos había salido esto cuando habíamos hablado del ministro de los sacramentos en general y cómo lo que hacía falta era la intención, pero que también los malos ministros realizan el sacramento. Aquí Santo Tomás lo va a estudiar respecto a la Eucaristía. Por eso tenemos estas cuestiones. Digamos las primeras, la cuestión 5 y 6, repercusión del pecado del sacerdote en la Eucaristía. Lo primero explica que un sacerdote en pecado, lo que llaman un sacerdote malo, o sea que actualmente esté en pecado, no que no se ha confesado o ni siquiera se ha arrepentido con un deseo de confesión, no, alguien que está actualmente en pecado. Tal persona realiza válidamente la Eucaristía. Aquí cita un texto que Santo Tomás atribuye a San Agustín, pero realmente era de Pascasio Radberto, solo que está en la línea con las ideas antidonatistas y anticátaras en este tema. Acordaos que los donatistas decían que los malos no podían administrar los sacramentos y un poco antes de la época de Santo Tomás, los cátaros y los albigenses habían dicho algo parecido, que
Los sacramentos los realizaban los santos, aunque no estuvieran ordenados, pero si alguien estaba ordenado y no era santo, tampoco realizaba el sacramento. Se entiende lógicamente que los santos eran ellos, claro, esto siempre pasa, en este caso siempre pasa eso. El núcleo del argumento es que se consagra en la persona de Cristo y no se deja de ser ministro de Cristo por el hecho de ser malo. Aquí Santo Tomás alude al pasaje de Mateo 24:45, cuando habla del servidor fiel y prudente, pero luego dice que puede haber un servidor injusto que maltrata a los criados, y también recuerda que San Pablo, en 1 Corintios 4, versículo 1 y versículo 4, dice que San Pablo ha hablado de su ministerio, dice que no me remuerde nada la conciencia, pero no es que por eso esté justificado. Con lo cual, en todo esto, estas cosas viéndolas en su conjunto, además de todo el magisterio antidonatista, entiende que lo fundamental es ser ministro de Cristo, no el hecho de ser malo o de ser bueno. Y por otra parte, aquí Santo Tomás ve en esta situación una muestra de la excelencia de Cristo, porque Cristo, Dios y hombre verdadero, en cierto modo aquí sucede como con la providencia, que a Dios no le sirven solo los buenos, sino también los malos, ya que por su providencia los ordena para su gloria, o sea, en el sentido de que el mal que hacen los malos, que es un mal no querido por Dios, entra en la providencia mediante el castigo. Esto San Agustín lo tenía muy claro. No es que Dios quiera el mal, pero una vez que ha sucedido el mal, que no depende o sea, que no es querido propiamente por Dios, es simplemente permitido, los malos entran en el orden providencial porque van a recibir un castigo. No han querido entrar en el orden providencial por su fidelidad a Dios, sino que entran en el orden providencial en cuanto que en ellos se muestra la justicia de Dios castigándoles. Por todo ello, la conclusión es que, aunque los sacerdotes no sean justos, o sea, en este momento no estén en gracia, sin embargo, la Eucaristía realmente queda consagrada. Obviamente, será un pecado consagrar estando en pecado, pero la Eucaristía queda consagrada. Explica aquí algunos textos patrísticos. Por ejemplo, unas palabras de San Jerónimo contra sacerdotes que celebran en pecado. Lo que dice ahí San Jerónimo, tal como lo explica Santo Tomás, no es que no consagren la Eucaristía, sino que no lo consagren dignamente. Están ofreciendo el sacrificio, pero están pecando porque no están en el estado correcto para poder ofrecerla dignamente. Y lo mismo con un texto del Papa Gelasio, que incluso hablaba de que es el Espíritu Santo quien realmente consagra, pero el sacerdote que está celebrando en esa situación obviamente peca. Y luego también en el Ad-Tertium encontramos la distinción dentro de la misma acción que realiza el sacerdote malo, porque dice que el ministro tiene una intención que es mala, pues quiere aprovecharse o no se encuentra en gracia de Dios, pero la intención de Cristo es buena y es de Cristo de quien proviene la acción de consagrar, porque esa acción se realiza in persona Christi. Acordaos lo que habíamos hablado en torno a la intención cuando hablamos de los sacramentos en general y de la intención que tiene que tener el ministro. Basta que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. El que luego él lo ordene eso a otra cosa o de ahí quiera sacar otro partido, eso no quita que realmente siga teniendo la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Bien, lo que pasa es que supuesto que el sacerdote malo, el sacerdote que está en pecado, consagra válidamente, la pregunta es, ¿pero esa misa vale más o vale menos? Aquí Santo Tomás tiene que hacer unas distinciones. Recuerda que en un texto del derecho de su época se dice que cuanto más dignos sean los sacerdotes, serán más escuchados en las necesidades por las que claman. Entonces Santo Tomás, como la cuestión es compleja, ofrece unas distinciones que son muy útiles. En la misa podemos considerar el sacramento mismo, que es lo más importante, y en ese sentido, tanto el buen como el mal sacerdote consagran igual, o sea, queda igualmente transustanciado el pan. O se transustancia o no se transustancia, o sea, ahí no hay término medio, y hay tanto malos como buenos realizan la transustanciación. Ahora, en la misa no solo tenemos la transustanciación, hay muchas oraciones en la misa que se hacen por los vivos y por los difuntos. Entonces Santo Tomás dice que esas oraciones se pueden entender bajo dos aspectos. En cuanto tienen eficacia por la devoción del sacerdote orante.
Es porque la oración tiene esa eficacia según quien la realice. Si está más en gracia de Dios, es más amigo de Dios, tiene más caridad, tendrá una eficacia mayor. Pero al mismo tiempo, esas oraciones están dichas in persona totius ecclesiae, en persona de toda la Iglesia, y en ese sentido, tanto el bueno como el malo son ministros de la Iglesia y ambas oraciones son fructuosas, porque, repito, se está refiriendo a cómo el ministro actúa en persona de la Iglesia. Por supuesto que a esto se le puede añadir lo que viene de la eficacia del mismo sacerdote, pero lo que viene de la eficacia de la Iglesia, de ser ministro de la Iglesia, es la misma en ambos casos, porque tal persona, es decir, otro caso sería que haya sido degradado o no, digamos, haya sido expulsado, y en ese caso ya lo que tiene que ver con las oraciones que dependen de la Iglesia, ahí no, digamos, esa parte habría que eliminarla. Permanecería siempre, por supuesto, lo referente a la consagración. Y cuando se trata de oraciones privadas que hace el sacerdote, sí que dependen de la oración, de la devoción del mismo sacerdote. O sea que, como veis, si vale más o menos la misa del sacerdote malo, hay que hacer todas estas distinciones, porque si no, la cosa se lía, O sea, atención, no confundir aquí, porque además algunos piensan en un planteamiento más bien de tipo neoplatónico, que si el mediador no es perfectamente mediador y no está perfectamente vuelto al uno, y pone algo que sea suyo y no deja pasar la gracia, entonces la gracia no actúa. No, la transustanciación le está haciendo Cristo, y la Eucaristía es la misma. Por tanto, lo esencial del sacrificio es lo mismo. Ahora, en todas las otras oraciones hay que tener en cuenta estas distinciones. Y al responder a las objeciones, pues refuerza lo que ha dicho antes. Explica algún texto de San Gregorio Magno en el que dice que si atendemos a lo que es propio del sacramento y lo que es propio de la Iglesia, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. En el bautismo, digamos, la diferencia incluso, o sea, no se puede establecer esas diferencias que ha puesto Santo Tomás aquí, explica él, porque en el bautismo no hay oraciones solemnes por el pueblo, en las que puede intervenir tanto el ministerio eclesial como la propia devoción. Las oraciones del bautismo son de otro tipo. Y luego aclara que la misa de un sacerdote malo nunca ocasionará daño a los fieles, pues el mal privado de un hombre no puede dañar a otros si los otros no consienten. En cambio, el bien privado de un hombre sí puede ayudar a otro. Entonces, lo que pone el buen sacerdote en la misa sí puede redundar en otros por la unidad de la caridad entre los miembros de Cristo. Obviamente, si uno es neoplatónico al modo de Eckhart, que decía que Dios solo puede hacer las cosas por el hombre divino, que está completamente divinizado, podría pensar, no sé, que si un sacerdote no está en las cuartas moradas, pues se ofrece la misa, está haciendo mal o daña a los fieles. No, fijaos, esto de Santo Tomás es muy importante. No daña a los fieles si un sacerdote celebra en pecado. Lo que pasa es que se está, por supuesto, dañando a sí mismo y está privando a los fieles de ese bien. Cuanto más santo sea, mejor le llegará a los fieles, más, digamos, dones divinos le llegarán a los fieles. Pero atención, que no es que por no estar en no sé qué grado místico los fieles no vayan a recibir nada. No, lo fundamental lo están recibiendo, porque el sacerdote es ministro de Cristo y es ministro de la Iglesia. Ahora, cuanto más pueda poner el sacerdote, por su parte mejor, pero esto está bien, o sea, esto hay que recordarlo para evitar angustias o histerias que a veces se han dado por no comprender correctamente la teología sacramental. Bien, dicho esto, respecto al pecado del sacerdote en general y la misa, pasa a tratar casos especiales. El artículo 7 no es el tema de la misa de un sacerdote pecador, sino la misa celebrada por herejes, cismáticos y excomulgados. Aquí parte de la autoridad de San Agustín en toda la controversia antidonatista, en la que dice que herejes y cismáticos conservan la ordenación, igual que conservan el bautismo, se entiende, si la han administrado correctamente, con la materia y la forma propia de la Iglesia, etc. Luego pueden consagrar la Eucaristía. Y aquí la clave con San Agustín es distinguir entre no tener y no tener rectamente. Porque si han sido ordenados en la Iglesia y luego se han separado, tienen la potestad rectamente, o sea, tienen rectamente, pero no la usan rectamente.
alguien que ha sido ordenado en la Iglesia, pero luego se pasa a un cisma o se pasa a la herejía. Mientras que si han sido ordenados en el cisma, válidamente, ni tienen la potestad rectamente, o la tienen rectamente, ni la usan rectamente, pero la potestad, tenerla, la tienen. O sea que diríamos, por eso hay que distinguir no tener y no tener rectamente, o tener rectamente. Son cosas diferentes. Por eso recuerda, si vuelven a la Iglesia, ni se les reordena ni se les rebautiza. Vuelvo a insistir, si han recibido verdaderamente la ordenación o el bautismo, de la manera correcta, como ya vimos al hablar de los sacramentos en general. Como la consagración de la Eucaristía depende de la potestad del orden, la Eucaristía consagrada por quien está separado de la Iglesia es el verdadero cuerpo de Cristo. Otra cosa es el pecado que puedan cometer, si están en cisma, o sea, son realmente culpables de su situación, si están recibiendo o no el fruto del sacrificio, porque ahí habría que entrar si realmente están en una situación de culpa o no. Es distinto una persona que haya provocado el cisma y se haya separado de otros que hayan nacido en esa situación. Ahí ya dependerá de multitud de cosas. Pero tal como habla Santo Tomás, creo que es bastante claro. Y luego en la respuesta a las objeciones, pues remacha algunas cosas. Reitera la afirmación final del artículo: realmente consagran estos cismáticos o herejes, pero no reciben el fruto espiritual. Un poco sería como los que comulgan solo sacramentalmente, pero no espiritualmente a la vez, tal como vimos en la cuestión 80, artículo 1. En el ad secundum alude a que se recibe a los bautizados en el cisma o la herejía, pero no se acepta que puedan consagrar la Eucaristía. Santo Tomás no profundiza más, pero se entiende en la línea de no aceptar como una cosa buena el que se hayan ordenado en el cisma, y por ello luego no se les otorga oficios correspondientes a su ordenación, por lo menos en general. O sea, como si dijéramos, alguien se separa de la Iglesia porque ve que en un sitio ordenan a todo el mundo de obispo. Pensad en el circo, que por ejemplo es lo del Palmar de Troya. Entonces yo me voy de la Iglesia, me ordenan obispo en el Palmar de Troya, luego vuelvo a la Iglesia y pido que me den una diócesis. Evidentemente, Santo Tomás dice que no se acepta ese tipo de cosas. Otra cosa, repito, sería alguien que pasa a la Iglesia Católica después de haber, ha nacido en otro grupo cristiano que tenía el orden, luego se ha convertido. Bien, ahí habría que ver. Pero entendéis un poco lo que trata Santo Tomás en el ad secundum. O sea, no es que alguien se vaya a otro sitio, así recibe la ordenación, especialmente en el grado máximo, y luego vuelve y hay que darle un ministerio. No, por eso dice Santo Tomás que no es cuestión de aceptar como cosa buena el que se hayan ordenado en el cisma. Y luego en el ad tertium distingue entre la consagración del sacramento, que sería válido en todo caso, de las oraciones de la misa, ya que el no ser ministro de la Iglesia no actúa in persona ecclesia ni tienen eficacia esas oraciones. Un poco lo que hemos visto antes. O sea, en respecto al valor de la misa, la parte sacramental, esa siempre va a dar, incluso aunque uno entre en el cisma o la herejía. Repito, cisma y herejía se entiende siempre que mantengan lo esencial acerca de este sacramento, pero ni las oraciones que dependen de su devoción serían válidas porque está en pecado conscientemente y no quiere reconciliarse, ni estarían dichas como ministros de la Iglesia porque han abandonado la Iglesia, con lo cual lo único que quedaría, aunque es lo más importante, es el sacramento mismo. Bien, y en el artículo 8, que cierra un poco estas cuestiones, trata de los sacerdotes degradados, o sea, los que están expulsados del estado clerical como una pena. Y aquí de nuevo recurre a San Agustín, quien dice que igual que el apóstata conserva el bautismo y si se reconcilia no se le rebautiza, si alguien hubiera sido degradado, expulsado del estado clerical, pero luego por lo que sea se reconciliara, no habría otra vez que reordenarle. Y aquí Santo Tomás emplea explícitamente el término carácter del sacramento del orden, que antes no lo había empleado. Fijaos que Santo Tomás, la pena es que no llegó a escribir el tratado del sacramento del orden, se murió cuando estaba en mitad del de la penitencia y es una lástima porque cada vez tenía más clara la diferencia entre presbíteros y obispos, que en las obras juveniles no lo había tratado tanto, es decir, fue perfilando algunas cosas, pero por desgracia no llegó a escribirlo. Por eso son muy interesantes los comentarios a las cartas de San Pablo, sobre todo las pastorales, donde salen cuestiones de obispos, presbíteros, se habla de cosas del orden, etc.
explica que tiene el carácter del orden y es un carácter indeleble, igual que las consagraciones perpetuas, y no se pierde por la degradación. Como el poder consagrar depende del carácter, tampoco por el hecho de que uno sea degradado pierde el carácter y puede realizar el sacramento. En la respuesta a las objeciones va a explicar que había algunos cánones que parecía oponerse a eso, pero explica que el tono de ese canon es más bien interrogativo, no afirmativo. Pensad que muchos de esos cánones responden pues, a textos de papas o textos de concilios que no siempre no tenían la estructura típica de una ley. Y de todos modos hay algunos textos antiguos que en este campo no acababan de precisar bien las cosas. El ad secundum, y esto es importante, recuerda que no es que el obispo, al ordenar, dé la potestad de consagrar la Eucaristía en nombre propio, y por eso, igual que la doy, la puedo quitar. No, la da de modo instrumental. O sea, quien da el poder de consagrar es Cristo. El obispo hace simplemente de instrumento, o sea, el efecto viene de Dios y no lo puede borrar el hombre. Del mismo modo que no se puede borrar el carácter del bautismo. O sea, no es que el carácter del bautismo lo dé quien está bautizando, o el carácter del orden lo dé quien está ordenando, no. Lo dan, pero solo como instrumentos. Realmente lo da Cristo, lo da Dios, y por eso es indeleble. Y presenta luego la distinción entre excomunión y degradación, porque la primera, la excomunión, sería más bien temporal y no conlleva privar para siempre la potestad sacerdotal, mientras que la degradación, en principio, sería permanente. Bien, y el artículo 9 es la consecuencia de los dos anteriores respecto a los fieles. O sea, ya hemos visto que los sacerdotes herejes, cismáticos o los degradados realmente consagran. Ahora, ¿puede un fiel acudir a esa misa y comulgar? En el sed contra hace referencia al derecho de la época que prohibía oír misa del sacerdote concubinario, se entiende del concubinario público, porque ya hemos dicho que si eran pecados privados, o sea, si no aquello era oculto, no se podía hacer cuenta de ello. Cita el caso de San Hermenegildo, que se negó a recibir los sacramentos de un obispo arriano. San Gregorio Magno conocía el tema y por eso hace una referencia a esto. La clave de la argumentación es que los sacerdotes citados, los degradados, los herejes, los cismáticos, quien sea, tiene poder de consagrar, pero usan mal esa potestad y por tanto están pecando. Y si se acude a sus celebraciones, sería hacerse partícipe del pecado. Y por eso no es lícito ni recibir la comunión ni acudir a su misa. Inmediatamente precisa que debe tratarse de casos que hay una sentencia eclesiástica, o sea, no basta que haya un pecado oculto que alguien se ha enterado, no se sabe cómo o lo puede suponer, no, tiene que ser algo claro. Y la respuesta se amplía un poco más la cuestión. En el Ad Primum dice que cuando se rechazan los sacramentos de esto no es que se rechace que sean válidos, sino se rechaza la culpa y el mal uso que hacen de ellos. En el Ad Secundum vuelve a recordar que la unidad de la Iglesia es fruto de la Eucaristía. Lo que pasa es que si alguien la recibe o la administra dignamente, se está quedando sin ese fruto. Por eso, si uno ya está en la unidad de la Iglesia, no debe recibir el sacramento de sus sacerdotes, porque como ellos están separados de la Iglesia y están separando de la Iglesia, aunque el sacramento sea válido, de hecho, sería entrar en una disposición que te separa de la Iglesia. Y por último recuerda la referencia a la ley que prohibía ir a la misa de concubinarios, pero siempre casos notorios, o sea, o bien hay una sentencia o es algo completamente público y notorio. Lo que pasa es que no aborda aquí Santo Tomás cuestiones que tenían que ver con una situación de necesidad. Alguien necesita los sacramentos y resulta que no encuentra más que un sacerdote en esas circunstancias. O la cuestión de la posibilidad de recibir los sacramentos de otros grupos cristianos que los conserven, fundamentalmente el tema de los orientales, en qué circunstancias puede darse. Esto lo ha tratado el derecho después. Pensar que se trata de cristianos que están en una situación, no es que ellos hayan organizado la separación, sino que de hecho se han mantenido, por así decir, un poco por libre. Fijaos que en el caso de los orientales no es que ningún papa les quitara, por ejemplo, la potestad de casar o la potestad de perdonar los pecados. Ya hemos visto que la de consagrar no se la puede quitar, pero incluso las que dependen más de la jurisdicción de la Iglesia nadie se la ha quitado, y de hecho si algunos orientales
pertenecían a uno de los patriarcados, que no están en comunión con Roma, cuando luego se han hecho católicos, no se les ha vuelto a casar o se les ha dicho que tienen que confesar todos los pecados de antes, ¿no? Porque se da a entender que esa potestad, como no se la ha quitado nadie, pues en principio la seguirían manteniendo. Pero esto serían cosas que tienen más que ver con el ecumenismo, con cómo se puede haber conservado ahí la potestad de jurisdicción, y en esto no entramos. Y por último, visto todo esto sobre en qué sentido el sacerdote es ministro de la Eucaristía, si él tiene obligación de celebrar. Aquí parte de un texto de San Anselmo, aunque lo atribuía a San Ambrosio, que habla de que el sacerdote debe celebrar la misa. Algunos pensaban que solo estaba obligado a celebrar quien tiene cura de almas, los párrocos, los que tienen que llevar una parroquia, pero eso sería ir contra la segunda de Corintios 6:1, donde San Pablo exhorta a no recibir en vano la gracia de Dios. Si uno recibe la gracia del sacramento del orden y no lo ejercita, la está recibiendo en vano. Y aquí dice Santo Tomás una cosa importantísima. La oportunidad del sacrificio, el celebrar oportunamente el sacrificio, no es solo respecto a los fieles, sino sobre todo es respecto a Dios, porque al consagrar el sacramento se está ofreciendo un sacrificio a Dios, con lo cual, independientemente de que vayan a comulgar muchos o pocos, o no vaya a comulgar nadie, bueno, por lo menos tiene que comulgar el sacerdote, se está ofreciendo un sacrificio a Dios. Santo Tomás entiende que por lo menos debería celebrar en las fiestas principales, y sobre todo aquellos días en que los fieles suelen comulgar. Y encuentra pues el hecho de que sacerdotes no celebren, no consagren, sería un poco como lo que se describe en el segundo de Macabeos 4:14, donde se hablaba de sacerdotes que no tenían celo por el templo. Fijaos que es muy importante porque en aquella época el derecho insistía muchísimo en la obligación del rezo del oficio divino. O sea, digamos, el sacerdote se había comprometido a la cuestión del oficio divino, y si no lo celebraba incluso tenía que devolver parte de los dineros del beneficio, pero se hablaba menos del tema de la misa. También acordaos la anécdota aquella, cuando eligieron Papa Adriano VI, después del nefastísimo León X, aquello era una novedad que el Papa quisiera decir misa todos los días, vamos, aquello era lo nunca visto. León X cazaba todos los días, o sea, eso sí que era diario, pero la misa diaria, eso ya no tanto. Mientras que luego Adriano VI, la pena es que muriera tan pronto, sí que celebraba todos los días, y de hecho llamó la atención esa devoción. También Santo Tomás, por supuesto, celebraba todos los días. Primero celebraba la misa y luego ayudaba a otra misa como acción de gracias o por devoción. En las respuestas a las objeciones, de nuevo aparece en la respuesta a la primera objeción que este es sacramento y sacrificio. Por tanto, no vas a bautizar si no hay a quien bautizar. Pero como este además es sacrificio, aunque no haya fieles, es conveniente que el sacerdote celebre. Obviamente, si alguien ha sido privado del ejercicio del ministerio por sentencia, es una situación muy negativa. Se priva de frutos de la celebración, y no es que dices, como ya está suspendido, no tiene obligación de celebrar y mejor para él. No, es una situación tremendamente negativa. Y recuerda además, si alguien está en pecado, un sacerdote está en pecado, lo que tiene que hacer es dejar el pecado, confesarse, etc., y entonces celebrar. Otra cosa, plantea Santo Tomás, sería si hubiera algunas enfermedades que le han venido después de la ordenación y que le impiden físicamente celebrar, pues no tuviera vista o hubiera perdido las manos y los brazos o alguna cosa de este estilo. Ahí sí que estaría justificado el no celebrar. Pero habla, por ejemplo, quien ha enfermado de lepra, es una situación que no aconseja la celebración en público, pero que la celebra en privado mientras le sea posible. O sea que, como veis, Santo Tomás insiste mucho en que el sacerdote celebre, y él plantea que por lo menos las fiestas principales. Repito que el mismo Santo Tomás celebraba a diario y era lo que hacía la gente más piadosa, y es lo que luego cada vez se ha recomendado más, pero entiende que por lo menos en esos grandes momentos debe celebrar. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.